Chicos, habíamos quedado acá. Me estaba comentando que la destilación, la técnica, independiente de los instrumentos que nosotros utilizamos para armar el equipo de destilación, eh, utiliza un fundamento teórico, y este fundamento teórico que se entrega acá en el laboratorio es que ustedes tengan la apropiada información, ¿ya? Porque hay tablas, por supuesto, y después la apropiada discriminación para usar con argumentos el solvente orgánico correspondiente, según lo que usted quiere extraer. ¿Ya? Y eso es básicamente el argumento que tiene que aplicar para elegir correctamente el solvente es la diferencia de los puntos de ebullición. ¿Ya? Porque acá tenemos una solución, como les comentaba, una solución, y las soluciones son mezclas. Y si en esta solución tenemos etanol y tenemos agua, ambos compuestos tienen diferentes puntos de ebullición. ¿De acuerdo? El punto de ebullición es la temperatura a la cual el líquido cambia de estado y se transforma en gas. La molécula que está en estado líquido cambia de estado de la materia y pasa a ser un gas. Ese es el punto de ebullición. En el caso del etanol son 78 grados Celsius. Y en el caso del agua son 100 grados Celsius. A la temperatura de la presión atmosférica, a una atmósfera, a nivel del mar. Porque los puntos de ebullición pueden cambiar. Cambian con la presión y cambian si le empezamos a agregar un montón de otros compuestos a la mezcla. También se puede cambiar un poco el punto, se puede alterar el punto de ebullición. Pero si tenemos esta mezcla que ustedes tienen acá, es súper simple separarla. Solo hay que calentar esto. Pucha. ¿Ya? Solo hay que calentar, ahí le colocamos fuego, solo hay que calentar esta mezcla, y ¿quién de los dos se va primero de la solución? El agua, dice Benjamín. ¿Por qué se va el agua, Benjamín, primero? ¿Por qué primero se va el agua, según usted? Porque está abajo. No. Sí, porque, o sea, cuando caliento algo no paso a 100 grados al tiro. Tengo que pasar por 78, ¿cierto? Sí, hay que pasar por 78 grados, por Benjamín. ¿Ya? No tenemos esa tecnología todavía, Benjamín. No existe la tecnología alienígena, ¿ya? O sea, llegar a 100 grados de una sola vez y todavía no se puede. Todavía digo yo, porque a lo mejor más adelante no se sabe, ¿ya? No hay problema, Benjamín, si no hay problema. El tema es que acá cuando calentamos, ¿ya? Si calentamos, vamos a llegar a 78 grados Celsius, y cuando la temperatura de la solución llega a 78 grados Celsius, esto se separa. ¿Ya? Y yo le hice una flecha y lo conducimos acá y vamos a separar y vamos a dejar solamente etanol en ese lado, pero tenemos que conducirlo. ¿Ya? O sea, ¿cómo hacemos que esto llegue acá? Hay que conducirlo, hay que colocar una cañería, una manguera, no sé, algo. Bueno, y de ahí viene el diseño de todo el equipo de destilación. Entonces, llegar a una temperatura, o sea, asegurando de que la temperatura de la solución es 78 grados Celsius, esto se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? Solo el etanol. Solo el etanol. El agua queda ahí. Si mantenemos la temperatura a 78 grados Celsius, o ya si nos subimos un poquitito, 80, 85, el agua no ebulle. ¿Ya? Ebulle solo el etanol.
y separamos el etanol de la solución. Nos quedamos con agua en un lado y con etanol en el otro lado. Esa es el argumento o el fundamento teórico explicado de la manera más simple para que ustedes puedan entender en qué consiste la destilación. ¿Ya? Y las variantes que hay, como por ejemplo el arrastre de vapor, que en realidad es exactamente lo mismo que una destilación, pero le agregamos arrastre de vapor. ¿Ya? Y también hay otra técnica de extracción que es la extracción por solvente, que aquí podemos obviamente aislar o separar compuestos según la característica del solvente que estamos utilizando, ¿ya? Y lo que queremos obviamente extraer. Pero generalmente cuando utilizamos destilación nos enfocamos en la diferenciación de los puntos de ebullición, temperatura, y cuando utilizamos extracción por solvente para extraer algún tipo de aceite o compuesto específico del aceite, ¿ya? ¿Se fijan? Porque puedo hacer una destilación. Extraigo el aceite esencial y después aceite esencial le aplico extracción por solvente y extraigo solamente el compuesto que a mí me importa. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, el olor a naranja. ¿Entienden lo que estoy hablando? O sea, por destilación obtengo un aceite y después ese aceite, por extracción por solvente, obtengo algo específico que estaba en ese aceite. ¿Se entiende? Ya, ahí hay que ver la extracción por solvente, el fundamento teórico que está relacionado con esta extracción es la polaridad. Polaridad. En cambio, cuando trabajamos con destilación, el fundamento teórico está basado en la diferencia de temperatura, específicamente diferencia de los puntos de ebullición. Diferencia de los puntos de ebullición. En cambio, en la extracción por solvente es la diferencia de polaridades del compuesto que yo quiero versus el solvente que yo estoy utilizando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pregunta. ¿Dudas? Muy bien. Vamos acá, miren. Aquí tenemos la siguiente imagen. Ya esto no aparece en la guía por si acaso. Tenemos una tabla y en esta tablita nos muestra el procedimiento que se utiliza y los productos que se pueden obtener. Por ejemplo, cuando utilizamos métodos directos como extrusión, exudación, estos son como métodos más mecánicos, ¿ya? De apretar ahí, moler, extruir. Por ejemplo, cuando tenemos aceite de oliva, ya ese prensado, eso es una extrusión. ¿Qué podemos obtener? Aceites esenciales, cítricos, gomas, resinas, bálsamos, ¿no? Que tienen una cantidad de compuestos químicos. Cuando hacemos destilación, podemos hacer destilación directa, que es la destilación clásica, o destilación con arrastre de vapor, que es un poco más específica. ¿Ya? O podemos mezclarla con destilación, maceración, ya que está relacionada con la liberación enzimática de algún tipo de molécula ya a una temperatura controlada. ¿Qué obtenemos? Generalmente con las destilaciones, aceites esenciales, ¿ya? O aguas con olores, que tienen un porcentaje también de aceite. Realmente tienen algún porcentaje chiquitito de aceite. ¿Ya? Si es que las vamos purificando, podemos quedarnos solamente en el agua, solamente con los compuestos que son aromáticos, ¿ya? Bencenos. ¿De acuerdo? Y cuando hacemos extracción por solvente, estos tres métodos, métodos directos, destilación o extracción, sirven para extraer aceite, ¿se fijan? Cuando tenemos con solventes volátiles,
infusiones, resinoides absolutos, ¿ya? Solventes fijos, grasa y aceite, absolutos, pomadas, ya enflorados, que esa da origen a una técnica francesa que está acá, que se llama enflorage, que es como una pomada, es como una crema esa cosa, como una grasa, pero no sé cómo explicarlo, ¿eh? Es como eh, como una pomada, es como una crema ya un poco más grasosa que se colocan las flores ahí, ¿ya? Se colocan las flores y se deja reposar. Y como eso es grasa, obviamente comienza a arrastrar todos los compuestos que son o que tienen polaridad o son apolares de las flores y va permeando hasta grasa. Después esta grasa se destila. Ya esa cosa blanca que está acá se toma por completo, se sacan las flores por supuesto, se toma por completo y se destila. Y cuando se destila se obtienen todos los compuestos que estaban en las flores. Es una técnica muy delicada. No, no, es una técnica muy delicada que esto no lo usamos en el laboratorio por si acaso, esto se utiliza en perfumería, por ejemplo, en alta perfumería. En alta perfumería. De hecho, esta flor es del árbol del té. Árbol de té se llama. El compuesto que sacan de ahí. Es un tipo de aceite esencial muy utilizado en perfumería. Es bien rico el aroma. Pero se encuentra solo en la flor, ¿ya? Son métodos más delicados. ¿Se fijan? Y después se obtiene toda esa cosa blanca como gelatina, como una especie de pomada, ¿ya? Y se coloca en un destilador y se destila. ¿Ok? Lo que nosotros usamos en el laboratorio, sí, o sea, los que trabajan ahí, Felipe, en realidad siempre están expuestos a olores, ¿ya? Y no son olores desagradables por lo demás. Lo que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio es esto, chicos. Esto que ustedes tienen acá. Este es el clásico esquema de una destilación. O sea, cuando yo en el informe les pregunto, dibuje el esquema, ahí está. Ese es el esquema. ¿Estamos claros? Dibuje el esquema, ahí está. Ese es el esquema. Ahí tienen los 10 puntos enteros. ¿Qué tiene? Este es el equipo de destilación. ¿Qué le lleva? Como dicen algunos por ahí. El soporte universal, por supuesto, ahí está, el soporte universal, ¿ya? Una placa o manta calefactora, obviamente con esto regulamos la temperatura y colocamos una temperatura exacta, ¿ya? Un matraz, que es conocido como un balón, ¿ya? Porque generalmente es redondo, donde se coloca la muestra, ¿ya? Lo que queremos destilar, no sé, pues si quiere destilar ahí eh, eucalipto, hoja de eucalipto, estos coquitos de eucalipto, no sé, hojas de laurel, por ejemplo, para sacar algún aceite esencial de laurel, romero, ¿ya? Toda la mezcla acá, ahí va. Lo que quiera hacer, lo que se le ocurra. Ah, quiero extraer, no sé, de la planta que tengo ahí en el macetero con luces rojas, ya, no importa. Ahí está. Ahí lo deja. ¿Ok? Y coloca la temperatura, un termómetro obviamente, para que indique a qué temperatura está pasando ese gas. ¿Ya? Y después viene esto bien interesante, que es un refrigerante. Claro, este es el equipo completo. O sea, cuando hablamos de destilación, ¿qué se utiliza? Se utiliza eso. ¿Está claro, no? ¿Está claro, Felipe? Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los equipos que utilizan destilación? Ahí está, ese es. Esos son. ¿Ya? Bueno, viene el refrigerante, que el refrigerante ustedes saben que tiene un flujo de agua y el flujo de agua, ¿qué es lo que hace?
ya condensa el vapor y después, ya con un codo, ¿no? Que ahí aparece como largadera, un codo lo recibe o lo colecta en un matraz Erlenmeyer. Con color lo tiene que hacer. ¿Ya? Bueno, y acá hay otro más atrás, hay una pinza que está filmando el refrigerante, están las mangueras se hacen se dibuja el sentido del flujo del agua, por si acaso, siempre. ¿De acuerdo? Y con esto destilamos lo que queremos destilar según el punto de ebullición. Esto que está acá, que está como un zoom, ahí, que va ahí, ya está relacionado con tomar la temperatura del vapor, porque si bien nosotros calentamos acá, el vapor puede salir a otra temperatura, así que aseguramos que cuando esa es la temperatura exacta, por ejemplo, si es etanol, cuando eso esté a los 78 grados Celsius y esté marcando 78 grados Celsius, lo que va a recoger ahí, asegurado que es etanol. Firmado. ¿Se entiende? En cambio, cuando hacemos una variación de la destilación y agregamos otro equipo antes, ya hacemos lo que se denomina destilación por arrastre de vapor, que no es nada más que tener un recipiente ya antes de la muestra. Se fijan, ahí está la muestra, y la muestra tiene menta. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo agua o un solvente ya que he elegido. Puede ser etanol, puede ser metanol, etcétera. Y caliento, obviamente, coloco a ebullir este solvente, va a generar vapor y cuando llega la muestra se va a rodear de vapor. Esto no está con agua, ¿se fijan? Se va a rodear con vapor. También lo estamos manteniendo a una temperatura específica, pero este vapor arrastra, ¿qué es lo que se hace con el café? Cuando tienen cuando tiene la cafetera italiana, es así. No sé si tienen en sus casas cafetera italiana, la cafetera italiana es algo así. ¿Ya? Entonces, adentro, ahí está el café y tiene un recipiente. Acá se carga el café. Y acá tiene agua. Y acá tiene el café. Y el agua, calienta el agua. Cuando hierve el agua, el vapor ingresa. Y el café que está acá, obviamente, se humedece por el vapor. Y después esto tiene una especie de pico y asciende. Y cuando asciende, ya el café, obviamente, se condensa el vapor de café porque arrastró todo el café que estaba acá. ¿Ya? Entonces hay un arrastre de vapor. Y sale el café líquido. El vapor que arrastró acá sale líquido, pero arrastró todos los componentes, la gran mayoría de los componentes que tiene el café. Por eso, esa es considerada una de las mejores máquinas para tomarse un buen café. Y las otras son las que producen una alta presión cuando se sellan, como por ejemplo las máquinas Nespresso. Y ahí el vapor que genera también arrastra y extrae la mayor cantidad de moléculas del café. ¿Ya? ¿Y cómo saber eso? Si le da otra pasada, se da cuenta al tiro si el café quedó con algún tipo de molécula. Bueno, ahí queda súper aguado. Con ese tipo de los cartuchos en las máquinas de Nespresso se da cuenta de inmediato. Si lo coloca de nuevo, algo le queda. Si lo coloca por tercera vez, ya prácticamente no queda nada. El café sale aguado. ¿Se fija? Entonces, el arrastre de vapor, ¿en qué consiste? Consiste en generar un flujo de vapor con otro instrumento anexo. Y este flujo de vapor aumenta la temperatura, haciendo de que sea más homogénea la extracción. Ya, al ser más homogénea y aumentando la superficie de contacto, determina que la temperatura también aumenta. La temperatura en vapor puede ir un poco mayor, arrastrando de forma más delicada y sin tanto contacto con una solución. ¿Ya? Para no perder tanta molécula, se arrastra y el vapor se lleva todos los componentes de el producto que ustedes tienen acá, que en este caso es menta. ¿Se fija?
Entonces esos vapores arrastran las moléculas de la menta, también en estado gaseoso, llegan al refrigerante, se condensan, ¿ya? Y lo obtenemos en un colector. Se fija que también hay una concentración de agua que va ahí, por supuesto. ¿Vale? Y el método de extracción que está acá, ese es un embudo de decantación. El embudo de decantación es tal cual como usted lo ve ahí, lo está viendo. ¿Y qué se hace acá? Se hace la extracción con solvente. ¿Ya? Aquí coloco un solvente específico, ¿ya? Y la muestra que yo quiero separar. Por ejemplo, si esa muestra no me quedó tan pura, la puedo colocar acá con el solvente específico y la purifico. Extraigo aún más. ¿Se fija? Aquí tiene la fase orgánica y la fase acuosa. Generalmente la fase orgánica está acá abajo, esa es la fase orgánica, y la fase acuosa está arriba. Ya, y hacemos extracciones, hace unas 2, 3 pasadas con el mismo solvente, desecha la de abajo y se va quedando siempre con la que está abajo. Y después la va purificando según el protocolo. ¿Se entienden los diferentes métodos de extracción de aceites? Aquí el utilizado en esta práctica es la destilación, que está argumentada y fundamentada por la diferencia de los puntos de ebullición. La extracción por solvente por la diferencia de polaridad. ¿Ya? Lo mismo que esta técnica denominada enflorado. En francés, florage. Está bueno en francés. ¿Preguntas? ¿Dudas? Florage, claro. Muy bien. ¿Cuál es la parte experimental acá? ¿Ya? ¿Qué materiales utilizamos? Bueno, ya los describí: el balón, probeta, aparato, embudo, balanza, rota vapor, que eso es para después secar el solvente o separar el solvente, papel pH, papel filtro, reactivos, clavo de olor, canela, comino, diclorometano, que el diclorometano es el solvente que nosotros utilizamos. Diclorometano es el solvente que vamos utilizando o que utilizamos en este laboratorio. Ácido clorhídrico, sulfato de anhidro. El diclorometano es uno de los más comunes, ya tiene bastantes, es bien versátil, tiene un punto de ebullición bien separado del agua, así que por eso que se utiliza bastante en extracciones, sobre todo en extracción con solvente. ¿De acuerdo? Vamos acá entonces. Profe, ¿qué era el sulfato de sodio? El sulfato de sodio. Sulfato de sodio. Pero era para extracción. Se utiliza la extracción por solventes para secar. ¿Ya? Para quitar un poco las moléculas de agua y obtener el compuesto al final. Para eso se utiliza el sulfato de sodio. Gracias. Mira, acá dice extracción del cinamaldehído y el cuminaldehído. ¿Ya? Armamos el equipo de destilación, utilizamos balón, después el destilado, después de extraer, ¿ya?, el destilado, utilizamos el embudo de decantación con tapa y comenzamos con la extracción con clorometano. ¿Ya? O sea, obtenemos un aceite primero y después el resultado de eso lo hacemos con diclorometano. La fase acuosa hay que extraerla 2 veces. ¿Ya? La fase orgánica se seca con sulfato de sodio anhidro. Este compuesto, el sulfato de sodio anhidro, ya remueve las moléculas de agua, extrae las moléculas de agua y con eso tenemos el compuesto que nosotros queremos separar. Luego filtramos con papel filtro, eliminamos el diclorometano calentando con un rotavapor o con una placa calefactora y pesamos el producto para calcular el rendimiento de los materiales.
Y la extracción con eugenol es exactamente lo mismo, solo que cambiamos el compuesto. ¿Ya? Vamos a mostrarle un video. Para que veamos la técnica. Está medio lento esto. Bueno, la primera dirección que aparece ahí en la página le muestra este video, ya que es un video completamente simple, ya, para no ser tan peyorativo, de cómo podemos extraer ya, aceite esencial de limón. Fíjense que ahí la muestra cómo la está preparando, está rayando la cáscara del limón. ¿Ya? Efectivamente, los terpenos, ¿ya?, que dan ese aroma clásico. El control se abre a las 2:30, así que queda tiempo, Felipe. ¿Ya? Miren el video primero, que se lo voy a preguntar en el control. El informe tiene todo el día, pero el informe es simple. Ya miren el video. Ya, pesan la masa, la ralladura de limón, ya, y coloca la muestra en el balón, pues, tal como está en el dibujo, ¿ven? Va colocando la muestra. Ya, por supuesto que hay pérdida, y para evitar la pérdida hay que eh, tratar de ser bastante prolijo. Ahí coloca agua, va colocando agua, y tiene las cascaritas de limón con agua. Ustedes hacen algo similar, no con limón. Bueno, si alguien quiere llevar limón, lleve el limón, no hay ningún problema. ¿Ya? Hasta hoy, el informe se entrega hoy, hasta las 23:59. Me tienen que hacer un dibujo y contestar un par de preguntas, nada más que eso. Ya el informe para sacar sus 7. No tienen que hacer nada de ejercicio, ya les muestro el informe. Ya arma el equipo, ahí está calentando, está armando el equipo de destilación, coloca el aparato de TIL donde tiene la temperatura, después tiene el refrigerante y otro soporte para recibir el destilado. Se fijan, ahí está armando el equipo, está conectando las mangueras. Ya, me parece bien, él tiene una bomba, con eso hace un flujo continuo y no anda eliminando agua y desechando agua. Ese va reciclando el agua porque obviamente va a andar botando agua. Pero bueno, hay algunos lados donde, como la universidad, que se bota el agua.
¿Ves? El agua sale por un lado e ingresa por el otro y utiliza siempre la misma cantidad de agua. Una bombita externa. Ya está el aparato de TIL para colocar termómetro. ¿Se fija? Está colocando el termómetro. Ahí está. Obviamente, ahí pasa el vapor. Tiene que colocarlo justo donde pasa el vapor, a esa altura. ¿Se fijan? Lo asegura con una pinza. Ya coloca un agitador magnético para que la solución siempre esté homogénea y comience a calentar con esa placa calefactora la solución, y ahí está el matraz colector. Y comienza la destilación. Ahí comienza a agitar y a su vez también está calentando la muestra. ¿Eh? Comienza la evaporación de compuesto y empiezan a llegar al tiro algunos componentes bastante aromáticos que salen de inmediato. Ya las moléculas más aromáticas que están presentes en la cascarita comienzan a llegar. Y son arrastradas con las moléculas de agua evaporada. Y también después, aumentando la temperatura, comienza a arrastrar las moléculas que están en la cáscara del limón, que están relacionadas con un aspecto o una característica lipídica, son moléculas más apolares. Por eso que el aceite que se obtiene acá es complejo, desde el punto de vista de los compuestos. Ya ahí está dando la estructura del limoneno, características de la molécula que quiere obtener. Ahí se nota una gota de aceite, ¿ven? Miren. Esa gota de aceite corresponde, y hay agua también, o sea, hay mezcla de moléculas aromáticas con agua y también hay aceite. Y ese aceite, en ese aceite se encuentra prácticamente toda la esencia. Entonces él comenzó, ¿ya? Y él quiere solamente extraer el aceite, ya, perfecto. Comenzó a extraer. Un poco. No es tan rudimentario como lo teníamos en la universidad, por si acaso. Y la universidad más profesional, por supuesto. Ahí está el embudo de decantación. Si este video es para que ustedes tengan una apreciación de los instrumentos y cómo se utilizan. Ese es el embudo de decantación. Ahí colocó su muestra, ¿se fijan? Y coloca el solvente orgánico específico y con esto va a purificar solamente la molécula que a él le interesa, que es el limoneno. No le interesan los aromáticos, flavonoides, tipos de terpenos diferentes, a él le interesa solamente el limoneno. Y eso les trae con un solvente específico, en este caso diclorometano. Cuando lo colocamos en el embudo de decantación se generan dos fases. Ahí le coloca hexanoel. ¿Se fijan? Hizo una fase, el solvente.
¿ya? Y comienza a agitar, de esa forma se agita, ¿ya? Es bastante simple y tiene que ir soltando, liberando un poquitito los gases que se forman, por eso es que abre la llave de vez en cuando, ¿ya? Y con eso va después recogiendo la fase, la que está abajo, la fase orgánica, separando de la fase acuosa, y se queda con la fase orgánica y repite exactamente lo mismo. Le agrega el solvente y hace exactamente lo mismo que ustedes vieron. ¿Ven? Cierra. Y recoge la fase orgánica. Esa nuevamente se puede volver a repetir. ¿Ven? Esa fue la primera fracción que recogió, que es la fase acuosa, y nuevamente le agrega el solvente, hace la mezcla, hace el mismo procedimiento, separa la fase acuosa que está abajo y después recoge la fase orgánica. ¿Ven? Verifica la temperatura de ebullición o elimina el resto de solvente que queda ahí, hay que sacarlo. Así que alcanza la temperatura de ebullición del hexano, que es 65, 62,5. Y una vez que alcanza 62,5 se bulle el hexano y lo que queda ahí es solo aceite esencial. ¿Ya? Agregó un poquito de solvente al vaso precipitado para no perder tanto aceite, evapora nuevamente los restos de hexano que le queda, que es el solvente orgánico de la extracción, y finalmente lo que queda ahí es solo aceite esencial. Una vez que deja de evaporarse, ¿ya? Los aceites esenciales tienen puntos de ebullición más elevados, chicos, 200, 300 grados, por si acaso. Entonces él se asegura que 65 grados Celsius ya a esa temperatura está saliendo todo el hexano. ¿Ven? Llega a 80 y dice ya, vamos a terminarla, listo, suficiente. A esa temperatura, 80 grados, obviamente todo el hexano ya no existe. Se evaporó. Y todo el vapor le llegó en la cara y tiene que haber quedado un poco un poco loco con hexano porque es medio tóxico, por eso se hace bajo campana. Y bueno, ahí dice aceite esencial de limón. Ya, insisto que los videos que muestro no es la realidad, ya nosotros hacemos en un lugar en donde corresponde hacer este tipo de extracciones.